Hola a todos, amigos de Latinoamérica. Quiero agradecer a CLAS por convocarnos y de la mano de Medifacos poder presentarles el lanzamiento de Millennium XC, la primera lente multifocal mini escleral para córnea regular. Ustedes dirán, ¿por qué poner un lente mini escleral en una córnea regular? Hay muchos pacientes que no tienen buena tolerancia con lentes permeables al gas cuando corrigen sus astigmatismos corneales y pacientes con ojos secos severos donde la lente blanda no le está dando el confort que necesita a lo largo del uso a pesar de los materiales de alta tecnología que se usan en estos casos. Incluso muchos pacientes en los cuales estamos haciendo tratamiento de superficie ocular con recuperación de la función visual y son présbitas. Entonces, hasta el momento solamente podríamos corregir la visión lejana y ahora podemos hacer foco en la visión intermedia y cerca con muchísimos buenos resultados. Millennium XC es una lente entonces mini escleral indicada en córneas regulares, miopías, hipermetropías, astigmatismos regulares y presbicia. Esta lente está diseñada con alta tecnología y la desnudamos para comentarles las partes que pueden ser modificadas de esta lente punto por punto. En la parte central, donde se encuentra la zona óptica, tenemos la posibilidad de solicitar la apertura de esa zona óptica de acuerdo al diámetro horizontal de iris visible, que es el dato que van a tener que pasarnos en el momento de efectuar el pedido. Hacia la caída del limbo en la zona intermedia de la córnea, si queremos acercar o alejar la lente, podemos hacerla hasta 200 micras. Incluso la zona de apoyo limbar también nos permite acercar o alejar la lente en cuanto tengamos control sobre la oxigenación que tiene que llegar a esa zona de células madre para poder llegar a la zona de apoyo que está dividida en dos sectores, donde una es el ángulo de apoyo, el cual está pensado en llegar amigablemente a la esclera y descansar paralelo a esta con el borde propiamente dicho. Entonces, al poder modificar en el diámetro total de esta lente todas las partes, incluso por cuadrante, estamos frente a una lente que no tiene competencia aún en el mercado. Las especificaciones técnicas de esta lente es que particularmente y hablando principalmente del DK, lo hacemos en Optimum Extra, es un material de Contamac de 125 DK, teniendo posibilidad de tallarla en curvas bases que van desde 7,26 hasta 8,56 y en graduaciones de más 35 a menos 35, realmente una amplitud de rangos que nos permite incluso corregir pacientes con cirugía de catarata. Tengan en cuenta que al no estar el cristalino, ese paciente no tiene foco de cerca, por lo tanto, hacer un lente multifocal es un gran resultado para evitar que estos pacientes que han tenido que tener una cirugía de catarata sin lente intraocular o han tenido que quitársela por alguna razón, puedan tener en un mismo lente la visión lejana, intermedio y cerca para trabajar. Las adiciones en que vienen estas lentes son hasta más 350 en pasos de 25 en 25 y se puede tallar una cara anterior tórica. En caso de astigmatismos residuales, podemos solicitar a fábrica una toricidad frontal con cilindros que van hasta menos 6 en pasos de 25 en 25 en ejes de 5 en 5. Por lo tanto, las posibilidades son tanto o más que una lente blanda tórica. Todas estas lentes salen de fábrica por defecto con tratamiento de plasma de superficie para asegurar una excelente humectación sin necesidad de lágrimas artificiales, siendo el toque contra el párpado muy suave. Incluso para casos de film lagrimal irregular podemos solicitarla con tratamiento Hydra-PEG. Este es opcional.
¿Cuál es la filosofía de adaptación de esta lente? Vamos a empezar a darle paso a paso la manera de poder adaptar a sus pacientes con esta lente de manera sencilla. Partiendo de la base que, como es una lente mini escleral, encierra un reservorio de líquido que debe cubrir totalmente la córnea, apoyando la lente completamente en la esclera. Si se fijan en la foto, tenemos una córnea absolutamente cubierta, sin toque absolutamente en ningún lado de su superficie, y el limbo completamente salteado también, con un apoyo escleral sin interrupción de vasos sanguíneos, totalmente apoyada en los 360 grados de la lente. En toda lente multifocal, la importancia del centrado es primordial. Tenemos que tener en cuenta que el alineamiento adecuado entre el eje central de la lente y el eje visual del paciente es lo que va a hacer que se aproveche la zona óptica de cerca, que está en el medio, intermedia y lejos, que está en la periferia. Esto es un uso de la visión binocular en visión simultánea, dando al paciente una visión natural sin ningún tipo de reflejo ni fantasma. Hay tres factores fundamentales que van a hacer que esta ecuación no sea tan efectiva, y una es fundamentalmente el descentrado del lente. Tenga en cuenta que un lente tan grande tiene tendencia obviamente a centrarse, pero las irregularidades de la esclera pueden hacer que esta lente tenga un ligero descentrado y por lo tanto corrimiento de todas sus zonas ópticas, no produciendo entonces el efecto de visión lejos, cerca e intermedia con claridad. Por supuesto que la otra alternativa, en caso de que la lente esté perfectamente apoyada y centrada, es que sea un descentramiento de pupila. Más adelante vamos a ver qué solución tenemos cuando el paciente tiene, además de una diferencia nasopupilar, hay una diferencia de pupila ectópica que hace que la zona central de la lente deba ser desplazada para que la pupila quede totalmente alineada con el eje óptico de la lente. Fíjense en esta foto, yo he marcado en el paciente la pupila en la parte central, aunque la lente está desplazada hacia el lado temporal. En este ojo derecho hay una sombra en la zona nasal, en el cuadrante superior, que marca que no voy a modificar la zona limbar, porque si se fijan en la fluoresceína en la parte inferior está marcando que hay un descentramiento de la lente, el cual debo corregir, ya sea modificando el apoyo sectorial del meridiano opuesto al que está tocando, o bien en este caso podríamos hacer un diseño de periferia con ápticas tóricas, y eso va a favorecer el centrado del lente y posiblemente haya un alineamiento pupilar. En nuestra caja de pruebas tienen lentes con apoyo tórico que están en el grupo 2 para poder entonces colocar la lente y ver si en ese caso ya hemos logrado modificar el descentrado de la lente. En el caso que sea la pupila la que está desplazada, como lo es el caso, vamos a tener en cuenta entonces el ángulo kappa. El valor del ángulo kappa es la distancia angular entre el eje visual y el eje pupilar. Esto lo vamos a medir en grados y en milímetros para ubicar perfectamente hacia dónde tengo que solicitar el cambio de centrado de la lente. La zona central va a estar siempre en la parte pupilar, y por medio de unas marcas de la lente en láser vamos a poder solicitar la dirección, el angulaje y la cantidad de milímetros que necesitamos correr la zona óptica. Fíjense en la foto, la lente Millennium XC tiene sus marcas de láser en la zona de la cara anterior. Esto solamente lo van a ver reflejado en las lentes de la caja diagnóstica. Nuestra caja de pruebas tiene dos grupos de lentes. El grupo 1 son todas lentes monofocales
para poder obtener la mejor visión de lejos. La zona central de 3,5 milímetros es la que va a rodear la pupila y es la que vamos a controlar si está centrada respecto de esta. En el caso que tengamos que contemplar un descentramiento pupilar, vamos a retirar esa lente y colocamos una igual, pero del grupo 2, con ápticas tóricas para que la lente esté centrada y se vea el alineamiento de la zona central con la pupila, como hemos dicho anteriormente. Las marcaciones solamente van a ser efectuadas en las lentes de prueba. Las lentes definitivas, salvo que tenga algún pedido de toricidad anterior o de periferia tórica que van a venir con las marcas que acostumbran nuestra línea de lentes, no van a tener estas marcaciones que utilizaron para diseñar la lente de caja de prueba a definitiva. Estas líneas circulares están hechas con láser y son suaves al párpado superior. Tampoco van a acumular desechos orgánicos y esto va a facilitar que la lente esté transparente y podamos tomar la agudeza visual sin problemas. Para esto les voy a explicar una adaptación simplificada en 6 pasos. Este protocolo de adaptación les recomiendo seguirlo punto por punto para asegurarnos, en primer lugar, que no hemos dejado ningún diseño de la lente librado al azar. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a tener que seleccionar y evaluar la primera lente de prueba. Segundo, vamos a evaluar el libramiento apical. Ya sabemos que en toda lente escleral no debe haber toque en la zona más prominente de la córnea, llamada ápex. Luego, la evaluación del libramiento limbar. Fundamental que tengamos entre 50 y 80 micras máximo en la zona limbar para favorecer la transmisibilidad de oxígeno. Si esto no se cumpliera porque tenemos a lo mejor una córnea más pequeña de lo normal y la lente aún en su mínimo diámetro tiende a que la bóveda rodee de mucho clearance el limbo, podemos solicitar bajar esa zona y acercarla. En el caso que tengamos un acercamiento excesivo y querramos levantar el limbo, podemos solicitar hasta 200 micras de elevación en esa zona por medio de la customización. En cuarto lugar, entonces vamos a contemplar el apoyo escleral. El apoyo escleral es paralelo a la esclera. Tengamos en cuenta entonces las irregularidades que puede presentar. Hoy conocemos con la topografía escleral que podemos tener segmentos y sectores de la esclera que sean irregulares y podemos con esta lente customizar por cuadrante y por toricidad. En quinto lugar, vamos a evaluar entonces la elevación del borde propiamente dicho, que no haya indentación, que no haya interrupción de vasos sanguíneos por debajo del lente o que la lente no tenga movimiento excesivo. Si esto fuese así, tengan en cuenta que al moverse la lente va a mover también todas las zonas ópticas y al tratarse de una lente multifocal la visión no va a ser buena. Por lo tanto, la lente no debe tener movimiento y para lo cual vamos a poder cerrar el borde. Por último, la sobrerefracción. Estas lentes, ya les dije, son todas con poderes lejanos, por lo tanto, una vez que hagamos la sobrerefracción esférica y eventualmente cilíndrica, vamos a solicitar la adición de cerca. Muy bien, paso a paso les voy a explicar cómo vamos a hacer esta prueba de lentes. Selección y evaluación de la primera lente de prueba. Voy a identificar con queratometría o en topografía el K de la córnea, o sea, el meridiano más plano. Y voy a utilizar entonces una lente de caja de prueba del grupo 1 paralelo a ese K. Por ejemplo, si la córnea fuese con un K, es decir, el meridiano más plano de 41-50 dioptrías, voy a tomar de mi caja de pruebas la lente de 41-50 dioptrías. En el caso que la queratometría sea 41-25 y yo no tenga esa lente en mi caja de pruebas,
mi sugerencia es elegir la lente inmediata más plana, es decir, 41. Una vez que hice esto y después de 20 minutos de colocada, voy a hacer mi primer control de clearance. Idealmente, mi lente debe tener inicialmente entre 180 y 200 micras de clearance para que una vez que se asiente quede como se lo ve justamente en la sección óptica de la fotografía, cercano a las 100 micras como ideal. Voy a proceder entonces a ver el ápice. No solamente la zona central, sino que, por ejemplo, en la foto de abajo estoy viendo que hay una zona que está muy cercana, en la zona intermedia de la córnea. Si el clearance central fuese superior a 200 micras, yo puedo solicitar que bajen la zona central y que levanten la zona intermedia, o mi sugerencia muchísimo más efectiva es elegir la lente siguiente más alta. No se olviden que estamos trabajando con córneas regulares. Por el tallado de la zona óptica de esta lente, si yo elijo la lente inmediata superior en cantidad de dioptrías, es decir, una curvatura un poquito más cerrada, voy a salirme de la zona de conflicto y entonces voy a evaluar el libramiento del limbo. Fíjense en esta foto, mi paciente tenía una córnea mayor a 12 milímetros y esta lente de caja de pruebas que tiene diámetro total 15-20, cuando desciende estaba tocando el limbo esclerocorneal. En ese caso, yo voy a solicitar una modificación en el limbo, como les expliqué recién, o pueden utilizar el recurso de solicitar ampliar el diámetro total de la lente. Pueden hacerlo hasta 15.5. Tengan en cuenta que en el caso de modificación de diámetro de la lente o modificación de limbo, es bueno que puedan acompañar como información el diámetro horizontal de iris visible del paciente. Luego voy a evaluar entonces el asentamiento en el apoyo escleral. El paciente en visión primaria debe tener en los 360 grados un centrado perfecto y no haber interrupción de vasos sanguíneos a la vista. También podemos observar que no haya alguna pinguécula o algún pterigion. En el caso de encontrar esta esclera absolutamente blanca, creo que estamos con la adaptación que todos buscamos. De todas maneras, vamos a observar en posiciones secundarias de mirada, hacia el lado nasal, hacia el lado temporal y el paciente mirando hacia la parte inferior. Vamos entonces a levantar completamente el párpado y ver que no haya ningún vaso sanguíneo apretado, ninguna compresión de la zona conjuntival, porque es importante que haya flujo sanguíneo libre en los vasos conjuntivales. Esto va a garantizar, por supuesto, una adaptación saludable en la cantidad de horas de uso de este paciente. Aprovecho para decirles cuántas horas de uso. Yo en este testeo tengo pacientes con 16 horas de uso ininterrumpidas con la esclera así de blanca. Por lo tanto, si la lente está perfectamente alineada, este paciente a través de la lente y con un clearance tan bajito va a recibir la oxigenación que necesita para que pueda tener un uso saludable todo el tiempo que lo necesite sin necesidad de hacer un cambio de reservorio en el medio. Por supuesto que si ese es el criterio de adaptación de cada uno de ustedes, lo van a evaluar y le van a dar las sugerencias al paciente que ustedes consideren correspondientes. Tengan en cuenta que hay 5 tipos de perfiles esclerales. En la unión del limbo con la esclera podemos encontrarnos con distintos tipos de perfiles. Esto nos ayuda a comprender el por qué a veces el ángulo de apoyo de la lente no está alineado con la esclera. Dado el caso que hubiera un desequilibrio entre el ángulo padrón, es decir, el ángulo estable con el que vienen las lentes de prueba, que es de 54 grados en el apoyo con la esclera, yo puedo solicitar que este ángulo sea variado
hasta 60 grados en lo máximo y hasta 50 grados en lo mínimo. Es decir, puedo levantar o cerrar este ángulo para favorecer el alineamiento. Esto va a hacer que yo tenga un correcto uso de la zona intermedia para llegar al borde propiamente dicho. En el apoyo periférico puedo encontrarme también en esta zona del apoyo intermedio del ángulo con una pinguécula o simplemente esta compresión de vasos sanguíneos que se ven en el meridiano horizontal, indicándome, aún no teniendo topografía escleral, que esta zona es más plana que la zona vertical. También lo voy a comprobar echando fluoresceína sobre la lente y viendo que hay un ingreso de fluoresceína en el meridiano vertical que va a traer también arrastrado detritus, produciendo un debris que va a empañar la lente por el lado de adentro o va a producir que el reservorio se ensucie con células que vienen arrastradas de la zona conjuntival y del film lagrimal propiamente dicho. No se olviden que en el interior de la lente tenemos solución salina sin preservantes, completamente transparente, y cualquier interrupción de suciedad que viene del exterior se va a pegar en la lente del lado de adentro, engrasando o empañando, quitando visión, y el paciente lo va a acusar probablemente en 3-4 horas de uso. En estos casos yo voy a pedir una toricidad en la parte del meridiano horizontal y vienen en varios niveles, en nivel 1, nivel 2 y nivel 3, siendo el nivel 1 de 150 micras, el 2 de 250 micras y el 3 de 350 micras. Si yo pido esta toricidad, entonces voy a tener, una vez colocada, una presión uniforme en los 360 grados de la esclera. Entonces, estas posibilidades de ajuste periférico customizado van a permitir que yo tenga varias opciones. No solamente la toricidad en el meridiano horizontal, sino también la variación en el ángulo de apoyo escleral, como les expliqué, el libramiento de bordes. La caja de pruebas tiene un borde que le llamamos padrón y puede pedir borde elevado, doble elevado, reducido o doble reducido. En el caso de periferias tóricas, como les dije, hay 3 posiciones. En las elevaciones sectoriales, es decir, si yo divido la lente en 4, en cada uno de los hemisferios voy a poder solicitar puntualmente en un sector comprendido mínimo entre 40 grados un levantamiento de esa zona para liberarme, por ejemplo, de una pinguécula, un pterygium, o en el caso de una válvula de HADMED, voy a poder levantar incluso en 3 posiciones hasta 350 micras en la zona que ocupe la válvula. Lo mismo en el control de los cuadrantes. Si hubiese alguna pequeña cicatriz que hace que la córnea en ese sector sea irregular, aún tratándose de una córnea regular por la patología del paciente, yo puedo solicitar que haya una elevación de ese cuadrante para poder no tocar en la zona que me está marcando dentro del control del frente de la lente. Por lo tanto, esta posibilidad que no teníamos antes en el diseño monofocal de Optimum XC, hoy toda la tecnología está puesta al servicio de la customización en el caso de la lente Millennium XC multifocal. En el caso del descentramiento de la pupila, yo voy a tener normalmente una zona de 3,5 milímetros y puedo desplazar el centro de la lente de 0,5 a 1,5 milímetros en todos los ejes, de 0 a 360 grados. Las opciones de simetría se las muestro. Este paciente tenía un pterygium importante, por lo tanto, al apoyar la lente, la desviaba completamente hacia el lado nasal, haciendo una gran presión y, por supuesto, corrimiento de toda la lente. La agudeza visual era mala y el paciente sentía disconfort. La lente pivoteaba en todos los otros
meridianos porque la parte de la pinguécula la levantaba mucho. Entonces solicitamos una lente con un levantamiento periférico y ese sector lo marqué de acuerdo a que si el ojo fuese un transportador, directamente marco que entre qué ángulo y qué ángulo quiero el levantamiento y de cuántas micras, y en caso de la presencia de este tipo de lesiones no hace falta que el paciente recurra a una cirugía para quitarlo, sino que vamos a mejorar el apoyo total del lente en la región afectada. El control por cuadrante, fíjense aquí, lo que yo les explicaba recién está completamente marcado. Las lentes se pueden customizar. Tengan en cuenta que el control por cuadrante puede ser no solamente en un sector, sino que pueden ser hasta 2 sectores de la lente diferentes, nada más que va a tener que tener entre sí por lo menos una diferencia de 40 grados, porque si no es todo un sector el que estamos cambiando y la lente se comportaría cayéndose hacia el lado opuesto. La sobrerefracción se hace sobre la lente totalmente centrada. El poder de la lente se determina primero en el valor esférico. Luego les sugiero hacer una queratometría encima de la superficie de la lente, porque entonces voy a asegurarme que no quede astigmatismo residual por flexión. Si ustedes se fijan en la queratometría, hay una diferencia casi de una dioptría y eso se va a traducir en un astigmatismo residual que le quita visión al paciente. Si eso es así, tengo que asegurarme de quitar esta flexión que normalmente es por mal apoyo del lente en la toricidad de la esclera. Tengan en cuenta que si yo pido una toricidad del nivel 1, 150 micras, voy a corregir una flexión de hasta 0,75 dioptrías. Por lo tanto, si tengo una flexión mayor, tengo que considerar un levantamiento mayor en el eje horizontal para la toricidad. Hay que tener en cuenta también que hay rotación de la lente. Si yo necesitara, una vez controlado que el astigmatismo residual no es por flexión, y quiero pedir una cara anterior tórica, marcas en la lente se van a posicionar en la misma manera que se posiciona la lente definitiva, razón por la cual es importante solicitar a fábrica la lente con graduación esférica, cilíndrica y el eje que da, y también el eje de rotación en el que se ubicó la lente para compensar con las mismas reglas que una lente blanda tórica, es decir, si usan la misma mnemotecnia con suma y contrarresta, vamos a sumar la cantidad de grados que se giró la lente cuando está a favor de las agujas del reloj, y si se girara en contra de las agujas del reloj, vamos a solicitar la resta de esa cantidad de grados, teniendo en cuenta que en 5 minutos de rotación hay 30 grados. Opción multifocal. Millennium XC multifocal, entonces, es una lente de amplias posibilidades, con un concepto de visión simultánea, binocular. La visión debe tomarse siempre en forma binocular, es decir, en forma monocular voy a tomar la visión lejana. Una vez determinado el poder refractivo total de visión lejana, al momento de hacer la sobrerefracción con la cartilla de pruebas para visión cercana, voy a hacerlo siempre de manera binocular. Una vez que esto haya sido contemplado, vamos a tener entonces una mejor fusión de imagen y tendremos en cuenta que la visión de cerca está en la parte central de la lente. Use entonces las lentes primero del grupo 1 y si hubiera que modificar el descentrado, voy a poner la lente del grupo 2 para determinar cuántos grados y la orientación del descentrado. Pero para hacer la toma de visión voy a volver a colocar la lente del grupo 1. Tomo la sobrerefracción, tomo la adición,
marco cuál es el ojo dominante, así sea el derecho o el izquierdo, y la preferencia de mejor visión de lejos, intermedio y cerca, en caso que el paciente tuviera alguna actividad donde decida alguna preferencia, por ejemplo, en trabajos de escritorio, y el paciente quiera que haya una mejor visión intermedia y cerca que lejana. Si ustedes nos indican la preferencia del paciente, vamos a tratar entonces de aconsejarlos en cuanto a cuál es la mejor compensación visual para lejos. Fíjense entonces, volviendo a la importancia del centrado, que en una lente que esté desplazada respecto de la pupila va a marcar cuántos minutos, cuántos grados y cuántos milímetros se ha descentrado. Esto produce una aberración en la visión cercana y visión con fantasma. Por lo tanto, si bien he sido reiterativa, el secreto del funcionamiento del lente Optimum Millennium XC multifocal es el centrado. Aquí lo tienen en grande, pueden ver cada una de las zonas. Cuando ustedes tengan que indicar cuánto es lo que tienen que descentrar, van a tener en cuenta cuántos milímetros, desde que termina la zona de marcación con láser central hacia donde termina la pupila, cuántos milímetros se descentró, y hacia dónde, teniendo en cuenta la marcación del aro de los ángulos, hacia qué ángulo se ha descentrado la lente, para poder solicitar entonces el posicionamiento definitivo de la zona de cerca en la lente tallada para el paciente. Fíjense allí, lo hice dibujado para que no se confundan, así que la sobrerefracción va a llevar estos valores: el valor de la adición, el diámetro de pupila en condición normal, el ojo dominante derecho e izquierdo, la preferencia de mejor visión, y finalizar la adaptación normalmente de acuerdo a las instrucciones que se hacen para toda lente escleral. Medifacos es una compañía brasilera que se encuentra en Belo Horizonte, y ustedes pueden acceder a conocer absolutamente toda nuestra línea entrando en nuestras redes o mandándonos un email para que le mandemos información, o directamente en la página de medifacos.com para conocer videos, nuevos eventos y todo lo relacionado con este gran laboratorio. Quiero agradecerles a ellos y a ustedes por la presencia en las redes. Gracias.